Lo hemos encontrado en un estado deplorable, pésimo, cero mantenimiento. Es visible solamente al ingresar. Nosotros en la Secretaría de Ciudadanía promovemos los derechos justamente de las personas con discapacidad. Tenemos una subsecretaría con discapacidad y cumplimos con el cupo que dice la ordenanza, y lamentablemente los agentes públicos que poseen alguna discapacidad es casi imposible poder ingresar a este edificio. No tiene rampas acordes a lo que se necesita, las escaleras están en malas condiciones, los ascensores solo funciona uno y bueno, los otros dos ahora van a ser arreglados. Tenemos riesgos eléctricos, hay paredes que se caen, tenemos humedad, los baños están absolutamente rotos, hay baños de mujeres que no tienen puerta, la humedad que cae del techo. La verdad que los pisos se levantan, vas caminando y los pisos se levantan. Evidentemente no se ha producido un mantenimiento en años, no solamente en este edificio, sino también en los otros edificios que tiene la municipalidad, como por ejemplo el edificio de Parque Industrial, el edificio de Richeri, hay edificios que hay en la calle Tierra del Fuego, hay casas en Maltabarda también que están en la misma situación. Obviamente se ha hecho un relevamiento y estamos mejorándolo de a poco, pero nos entorpece el trabajo diario, y principalmente a la Secretaría de Ciudadanía, que tiene las personas con discapacidad que deben ingresar a trabajar y que a veces es una odisea poder entrar a este municipio, ¿no? Esto es un deterioro de años, una desidia, porque no se puede decir otra cosa. Estos edificios son edificios de la ciudadanía y deberían estar cuidados y mantenidos como corresponde. Y la verdad que acá no se ha invertido un peso en años. Y es lamentable la desidia y el poco compromiso ante estos edificios que son históricos y que pertenecen a la ciudadanía, que es lo más importante, quienes son los que pagan los impuestos, ¿no?